Bueno, nos encontramos en el inicio del sendero de subida al Cerro San Ginés y el enlace después con el camino de la Fuente del Castaño. Este camino es circular, tiene una duración aproximadamente de 4 kilómetros. Se tarda en hacer 1 hora y media aproximadamente, es de una dificultad moderada y bueno, es un sendero circular que se puede decir que comienza aquí en esta zona, en las traseras, digamos, de Aracenilla, la zona de la salida de Linares. Y bueno, el comienzo de este sendero antiguamente iniciaba en una calleja que era Calleja del Canta el Gallo, que empezaba aquí en esta zona más o menos donde está la piscina, y después con la realización de esta urbanización ya desapareció ese inicio de calleja, ya coincide con todo lo que es la calle Sierra de Aracena, que es donde realmente comienza. Vamos a empezar a subir aproximadamente hasta una cota de 766 metros, o sea, es una subida pronunciada en el primer inicio, y ya después bajamos, ya todo es, digamos, cuesta abajo, ¿no? Y enlazamos ya, hay un momento que atravesamos la carretera nacional Aracena hasta la carretera nacional 433, y ya el sendero se mete hacia dirección la Fuente del Castaño, que enlaza con el sendero ofertado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que se conoce como el sendero de Aracena a Fuenterido, del cual hablaremos después. Entonces, este sendero, como digo, es un sendero muy antiguo, es un sendero que era utilizado antiguamente por los habitantes de Aracena para conectar esta parte del pueblo con lo que era la parte norte, la vertiente norte, donde ahora mismo está el polígono Canta el Gallo, que era el paraje de Canta el Gallo, y esta comunicación, digamos que era norte-sur, para unir la población también con el camino de Fuenterido. Es un sendero que para mí es muy especial porque yo cuando vine aquí en el año 89 a vivir a Aracena, pues ya precisamente vivía en esta zona. Entonces es un sendero que estaba en esa época, en el año 1989, estaba abierto, pero después por el abandono llegó a cerrarse, tiene vegetación mediterránea muy densa y llegó a desaparecer totalmente. Se ha llevado muchísimos años que era impracticable. Hace unos 4 o 5 años con el parque y con el Infoca hicimos un trabajo de defroce, se pudo recuperar este sendero que solamente era utilizado por jabalíes y por animales salvajes, y ya está abierto, totalmente expedito hacia la subida. Y lo interesante es que ahora ya el ayuntamiento lo ha incluido dentro de la oferta de senderos circulares de Aracena y es muy cómodo, muy fácil de hacer. Yo creo que un público en general lo puede hacer, si no tiene ninguna dificultad la persona puede hacerlo sin problema. Y lo bueno es que disfrutamos de unas vistas magníficas y disfrutamos tanto del ambiente de Solana, la parte que está expuesta hacia la exposición con mayor insolación, y después pasamos a lo que es la parte de Castañar, con lo cual es muy interesante y invito a todos los televidentes que lo realicen porque, bueno, como vamos a ver, tiene muchos puntos de interés. Bueno, en el inicio del sendero lo que nos vamos a encontrar es con esta vegetación tan cerrada de tipo mediterráneo. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los matagallos, los Phlomis purpúrea. Nos vamos a encontrar con los quejigos, estos árboles que tenemos aquí, con estas formaciones muy curiosas estos son las agallas. Esta formación que desarrolla el árbol es por una picadura de un insecto, un himenóptero, el cual pone aquí su puesta. El insecto pone aquí los huevos y el árbol crea esta estructura de defensa. Una vez que ya la larva se ha desarrollado, ya sale por un orificio, practica un orificio y sale. Digamos que le está haciendo el árbol le está siguiendo el juego en cierta forma es una parasitosis del insecto sobre el árbol. Lo bueno es que no llega a acabar con él, simplemente es como una simbiosis,
o una actuación del insecto que no comporta tampoco un perjuicio hacia el árbol. Pero bueno, esto es típico de los quejigos. El quejigo, como podemos ver, que es un árbol muy interesante, de la familia de las quercíneas, de la familia de las encinas, de los alcornoques, y aquí tenemos una buena representación en esta parte. Una de las características del quejigo es que el árbol mantiene las hojas durante mucho tiempo, son árboles marcescentes, o sea, hasta marzo mantienen las hojas en el árbol, y el quejigo es un árbol típico y autóctono de Andalucía, de hecho se llama quejigo andaluz, el Quercus faginea, y yo creo que es de los árboles más representativos de esta zona. Aparte tenemos esta maravilla que son los durillos, estos árboles aquí que ahora mismo están en flor, tienen un aspecto impresionante de salud y le da mucha frescura al sendero. Hay que recordar que este sendero va a estar totalmente cerrado de vegetación, o sea, con lo cual es muy fresco porque nos engloba. Y es una de las maravillas de las ventajas que tiene este sendero para poderlo hacer incluso en época de estío, que las temperaturas son más altas porque nos va dando sombra. Pues bueno, una de las cosas más curiosas de este sendero es que nos encontramos en esta parte que está expuesta hacia el sur, nos encontramos vegetación típicamente mediterránea. Nos encontramos, como he dicho, los durillos, nos encontramos el teocrium, que es la olivilla, nos encontramos con la filerea, que lo estamos viendo aquí, que es un pequeño arbusto de unos 2 metros, que es también representativo de los suelos calizos y de las exposiciones que dan hacia el sol. Nos encontramos también las coscojas, uno lo vamos a ver un poquito más adelante, la coscoja, el Quercus coccífera, que es una especie de encina pequeñita, muy pinchuda, que también da sus bellotas y también es utilizada para el ganado. Y la curiosidad de la coscoja es que en los tiempos romanos precisamente lo utilizaban para la grana, para producir con el insecto que era la cochinilla, la grana, con lo cual los togados del Senado se teñían las mismas tocas de color rojo, ¿no? Después también tenemos, por ejemplo, aquí el lentisco, la Pistacia lentiscus. Este es típicamente mediterráneo y además de suelos calizos, porque aquí lo que nos encontramos son suelos calizos. Los suelos calizos y además de dolomía. La dolomía, que es una roca caliza que no vamos a encontrar en todo este recorrido, que se caracteriza porque es carbonato cálcico, pero tiene también magnesio. Se combinan los dos componentes y la hace muy buena para poder hacer árido. De hecho, la cantera de la que tenemos en la entrada de Aracena es precisamente una representación de las dolomías que se utilizan para hacer los áridos, las zahorras, para hacer hormigón. Y es la utilización que tiene eso, que precisamente son rocas sedimentarias, porque tenemos que recordar que todo esto se encontraba hace millones de años, se encontraba bajo el mar. Entonces, todo eso son acumulación de los sedimentos marinos de aquella época. Y lo curioso también de este sendero es que pasamos de una exposición de solana con clima mediterráneo a una exposición de umbría. Una vez que lleguemos al collado, a la parte más alta, ya empezamos a bajar desde los 766 metros, empezamos ya a bajar y ya nos encontramos con una vegetación totalmente distinta, precisamente que es la que coincide con los castañares. La parte norte, más expuesta al frío y a los vientos más fríos, pues es típicamente pasamos como un bosque atlántico, un bosque de hoja caduca, una formación que aunque también le gusta la insolación, como el castaño le gusta la insolación, pero también tiene unas necesidades mayores de humedad y que no lo permitiría esta exposición de solana. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada en esta pasarela. Aquí hay que recordar que esta infraestructura la ha hecho el Ayuntamiento de Aracena porque había como unos deslizamientos después de tantos años de abandono
pues se había desplomado la tierra aquí y ha sido necesario hacer esto para poder utilizar el sendero con toda seguridad. Y quería aprovechar esta pequeña parada para indicar que bueno, este sendero tiene un potencial para conocimiento botánico magnífico. Como ya he dicho, algunas de las especies que más emblemáticas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, es la olivilla, que es un pequeño arbusto que crece en el mismo camino. Las hojas son blanquecinas, tiene pequeñas pilosidades en el envé. Es un pequeño arbusto que tiene también uso medicinal. Nos encontramos también con el lentisco, que ya lo he dicho antes. El lentisco antiguamente se hacía de la misma resina que se extrae de este arbusto, se hace un mastic que tiene un fin odontológico, es bueno para hacer como una especie de chicle, lo que utilizaban los antiguos. Tiene unas bolitas rojas, o sea que además está emparentado con la cosnicabra, que creo que la vamos a encontrar ahora, y ahora contaré, si la vemos, contaré en qué consiste, cómo se identifica y para qué servía. También la zarzaparrilla. Esto es una especie de trepadora que crece, lo habrán visto todos los ciudadanos de la sierra, una especie, es la Smilax áspera, una trepadora que crece sobre todo en los olivos y en los árboles que están abandonados, y es como una enredadera, vamos, es una especie que va enredándose en los troncos. El mirto se utiliza mucho en jardinería. Esto es el mortuño, también sale un fruto de color negro azulado que es comestible. Además es de la familia de los arándanos, curiosamente de la familia de los arándanos, no tiene el mismo valor gastronómico que el arándano, pero también los antiguos también lo consumían. Tiene las hojas pequeñas, un poquito lanceoladas, y se utiliza muchísimo en seto, en jardinería, una variedad que es ya ornamental, pero aquí crece con mucha frecuencia. El flomis, que es el matagallo, que lo he dicho antes, creo que también le dicen lengua de gato, es muy áspera, el envés es blanquecino, piloso, y le sale una flor, la verdad que bastante bonita, de color rosado, y bueno, es típica, como he dicho, de este tipo de suelo. Y la coscoja, que hemos dicho antes, si podéis ver, la coscoja es muy pinchuda, tiene la hoja como la encina, pero más pequeña, no llega nunca a sobrepasar los 2 metros, un pequeño arbusto, y lo mismo vamos a encontrar unas pequeñas bellotitas que son las que da este árbol, que prácticamente su uso puede ser como leña, pero ya actualmente solamente lo que tiene es un valor protector del suelo primordial en este tipo de suelo, paisajístico y también de refugio de la fauna. Mucha fauna se refugia debajo de las coscojas, y bueno, es el pequeño arbusto olvidado, porque la verdad es que no lo consideramos muchas veces, pero es un árbol muy interesante también. Bueno, aquí podemos ver lo que decía antes, es un sendero totalmente cerrado, es un túnel muy cerrado, casi no se ve ni siquiera el paisaje. Vamos entre una vegetación mediterránea muy cerrada, es lo que se conoce como maquis, también se le dice, por la zona del Levante se le dice garriga, principalmente, como he dicho, matorral mediterráneo muy cerrado, prácticamente aquí es impenetrable, es como una especie de selva mediterránea. Ni siquiera se puede atravesar, solamente pueden pasar los jabalíes o la fauna salvaje, porque para nosotros es inviable, además es vegetación muy pinchuda, con lo cual todavía dificulta más el tránsito. Aquí hay algunas especies que antes no he comentado, que me gustaría hablar, el Rhamnum alaternus, este de aquí, también un arbusto muy típico de los suelos calizos, la Filerea latifolia, que también se le llama en algún sitio olivilla, porque precisamente se parece a la hoja del olivo, aunque también el Teucrium también le dicen en algún sitio el nombre vulgar, olivilla, pero este también es conocido como... estos dos son de la misma familia, la Filerea y el Rhamnum alaternus, y por último este que es mi gran favorito, el durillo, que tiene unas hojas muy anchas, muy grandes, ovaladas, de color verde brillante, y ahora fijaros cómo tiene las flores blancas, que además tiene un valor ornamental tremendo. Las flores blancas están durante más de 15 días, casi un mes, y después estas flores se transforman en el fruto, que es una baya de color azul metálico, también muy interesante. Aquí, aparte de durillo, creo que la sierra se llama hojaranco también, ¿sabes? Seguramente por eso el sendero que tenemos en Santa Ana se llama de hojarancón.
O sea, yo creo que está relacionado todo lo que es, o la orillera, también le dicen, porque está en la orilla principalmente este arbusto crece en las orillas de los senderos, por eso se llama orillera. Fijaros la variedad botánica que hay en este enclave, hay una biodiversidad tremenda. Aquí nos encontramos lo mismo, el cantueso, que este de aquí, que ya está a punto de empezar a florecer. Nos encontramos con el romero, tenemos también esparraguera, un ejemplar bastante bonito de madroño. Un poquito más abajo tenemos las retamas de escoba. Antiguamente se utilizaba esas retamas, ese arbolito que hay, este arbusto, para hacer las escobas. O sea que cualquier aficionado a la botánica en este sitio puede encontrar lo que quiera y bueno, además se puede aprender mucho. Y yo creo que es una de las grandes ventajas de poder hacer este camino. Además, fijaros que es una muralla vegetal, todo está cerrado. Dentro de poco vamos a comenzar a descender, ya hemos llegado casi a la cota superior y aquí en este punto hay que recordar que este es el sendero del Cerro San Ginés. Es como una especie de cordillera que empieza en el Cerro de la Cruz, después va al Cerro San Ginés, después la Sierra de Linares, el Cerro del Castaño, o sea que es como una alineación que va dirección este-oeste y bueno, lo curioso es que históricamente aquí había, bueno, existe todavía una pequeña ermita en lo alto del cerro que se llama Ermita de San Ginés. Solamente se conservan las paredes, digamos, casi paredes y alguna especie de ábside, que es donde se encuentra precisamente el repetidor de telefonía y la señal de televisión. Y bueno, actualmente no se puede acceder. Además, desde aquí quiero hacer un llamamiento a que se respete la propiedad privada, porque no existe acceso para llegar a esa zona y bueno, cualquier paso ahí puede suponer pues un perjuicio para los propietarios. Antiguamente se celebraba una romería a finales de 1800, hay constancia, según nos han dicho del ayuntamiento, de que se celebraba esa romería y bueno, acudía el pueblo en masa allí a rezar a San Ginés, que es uno de los santos de Aracena. Y bueno, ya a partir de aquí hay como el collado que está ahí, de 766 metros, pero San Ginés está a 866 metros, o sea que es uno de los puntos más altos. Yo creo que de los senderos que oferta el Ayuntamiento de Aracena es el que tiene mayor altitud, pero es muy cómodo de hacer, vamos, se puede hacer fácilmente. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de entrenamiento puede hacerlo sin ningún problema y yo creo que, bueno, que es muy agradable y que recompensa el poder después finalizar el sendero en otro punto. Hay que decir también que no es exactamente circular, o sea, es circular porque se inicia en Aracena y termina en Aracena, pero no acaba en el mismo punto porque termina en el polígono de Cantalgallo. Bueno, pues como comento, a partir de aquí ya nos encontramos Castañar. Ya estamos en la ladera que vierte, digamos, hacia la Umbría. Y bueno, el punto más alto que es Cerro San Ginés, que además hay un vértice geodésico, marca los 866 metros. Y digamos que aquí estamos en el nicho del Castañar. El Castañar que hay en esta zona está muy bien conservado. Digamos que uno de los ejemplos de castañares de aquí de la sierra. Como vemos perfectamente, tiene un marco de plantación que puede ser de unos 100 pies por hectárea aproximadamente, muy abierto, porque dentro de que el castaño sea un árbol que le gusta la humedad, también le gusta la insolación, le gusta de que le dé el sol y además para que pueda engordar el fruto necesita este marco de plantación tan abierto. Además coincide que curiosamente esta parte de aquí del suelo ya es más profundo, es más fresco y además tiene mayor profundidad, aquella parte es más rocosa. Sin embargo, esta ladera de aquí es el suelo más profundo, que es lo que le gusta al castaño, los suelos profundos y frescos. Entonces,
Estos castaños se puede calcular que pueden tener aproximadamente 200, 300 años y bueno, son un verdadero ejemplo de conservación, de desarrollo sostenible. Un modelo a seguir, por ese hecho precisamente esto es Parque Natural, Reserva de la Biosfera Dehesa de Sierra Morena. El castañar es uno de los ecosistemas más importantes de nuestro parque natural, de hecho es una importante apuesta por nosotros por la conservación. Precisamente el emblema del parque natural es el castaño y aquí tenemos un buen ejemplo de él, ¿no? Bueno, pues nos encontramos aquí aproximadamente en la mitad del sendero. Digamos, venimos de bajar el Cerro de San Ginés, lo hemos bajado todo ese castañar, hemos atravesado la carretera nacional 433, la de Sevilla a Lisboa, y ya hemos venido a través de estas callejas y nos encontramos con el camino que se conoce como la Fuente del Castaño y que es un sendero que oferta la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. Es un sendero que parte del polígono Cantalgallo y llega hasta Fuenterido, atravesando por Los Marines. Es un sendero de unos 11 kilómetros, es un sendero que es lineal, o sea que no tiene camino de vuelta. Entonces es un sendero que se puede tardar de entre 2 y 3 horas en hacer. Es uno de los senderos de mayor longitud de nuestro parque natural y es un sendero que mantenemos nosotros, que hacemos las labores de mantenimiento en colaboración también con el ayuntamiento, porque en parte también es un camino que está muy frecuentado por los usuarios, por las personas que viven aquí en el entorno. Y como decía antes, hemos pasado de un ámbito totalmente mediterráneo xerófilo a uno típico de bosque atlántico o con influencias atlánticas con influencias mediterráneas, como es el castañar. Tenemos en esta zona, yo creo que de los castañares más impresionantes del parque natural, además muy bien conservado. Desde aquí dar la enhorabuena a los propietarios y bueno, estos castaños son centenarios y como podemos ver tienen lo que son las hendiduras o la formación, la bifurcación de los injertos. Son injertos porque normalmente se utilizan los árboles de castaño bravío, o sea, la castaña se siembra, sale el castaño que se llama bravío y hasta que no se injerta no llega a ser un castaño productivo con las variedades locales que interesan aquí en la sierra. Se ha detectado ahí aproximadamente unas 6 variedades de castañas en la sierra y es un recurso genético bastante importante que queremos incluso recuperar, porque la verdad que son variedades únicas, no hay en el resto de España aproximadamente 6 variedades de castaña.
y una de las tareas que queremos hacer es eso, ¿no? Entonces, desde la consejería queremos apoyar y hacer trabajos de identificación de esas variedades, de lucha contra las enfermedades también que acechan al castañar. En muchos sitios estamos sufriendo la tinta, que es una enfermedad que afecta al castaño. El chancro, también hay algún núcleo de chancro en la sierra, aunque está un poco restringido, pero la que más nos preocupa es la tinta. Y una plaga que está acechándonos, que está en el resto de España, pero aquí afortunadamente no tenemos todavía, y desde aquí hacer un llamamiento a los propietarios de castañares, que eviten en la medida de lo posible el traer plantas de sitios que no sean de un origen reconocido y que se compruebe que no lleve la avispilla. Pues esa plaga, la avispilla, es el gran riesgo, la gran amenaza que acecha a los castañares de la sierra. Así que hay que estar concienciados de que no se pueden traer plantas de fuera, porque sin darte tu cuenta, en la misma yema de una picadura es como lo que hemos visto con el quejigo, que es como una especie de agalla. Pues lo mismo, hace lo mismo, pero es una plaga para la cual no existe ahora mismo, bueno, hay lo que se llama lucha biológica con un insecto que se trae precisamente, que viene de China, porque la plaga es china, es de origen chino, es un himenóptero de la China, y se está utilizando la lucha biológica mediante la introducción de otro parásito que parasita a la avispilla. Entonces, por favor, que no se traiga plantones de fuera. Es muy propio ir al vivero de cualquier sitio, o incluso ir al mercadillo de fin de semana y comprar un plantón de castaño, y nos podemos traer aquí una desgracia en la sierra. Con lo cual, esa advertencia, y bueno, nosotros desde el Parque Natural lo que estamos haciendo es facilitar plantones de castaño a los propietarios que tengan problemas de la tinta. Ya hemos conseguido, llevamos 2 campañas entregando plantones, aproximadamente unas 1000 plantas de castaño la estamos sacando adelante aquí en el vivero de Higuera de la Sierra, y la idea es que el año que viene tengamos hasta incluso 5000 plantas. Hemos aumentado la producción, con lo cual es un apoyo a los propietarios de los castañares de aquí de la sierra, ¿no? Y por último, ya comentar un factor que es muy importante en nuestro parque natural, y es la riqueza que tenemos de senderos. Yo creo que de los espacios protegidos, con una red más amplia de senderos y de caminos que son históricos, son caminos que estaban ya ahí en el territorio. Yo he hablado con compañeros de otros parques naturales, y cuando les digo que tengo una red de senderos que comunica todas las poblaciones, incluso dentro de las poblaciones hay una red muy amplia, pues se llevan las manos a la cabeza de la sorpresa, ¿no? Tenemos, digamos, como característica que tenemos muchos montes en manos privadas, prácticamente el parque natural está en manos privadas, pero tenemos esa ventaja que pocos espacios protegidos tienen, una red de senderos que yo diría que son miles de kilómetros, que muchos de ellos se están recuperando. Hay iniciativas de muchos ayuntamientos que están recuperando esos senderos históricos que han utilizado nuestros ancestros, nuestros abuelos, y que comunicaban las poblaciones entre sí. Y que, bueno, ahora hay iniciativas como la del Ayuntamiento de Aracena, que desde aquí expresar nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena, porque es un trabajo de recuperación muy importante. Además, lo hemos hablado antes, la ventaja que supone para los habitantes de la sierra en esta época que hemos estado confinados, de poder hacer nuestros senderos circulares, o sea, que muy cómodo, no tienes que coger coche, sales y vuelves y entras en el mismo sitio. O sea, la verdad que es una iniciativa que es loable y que es muy agradable para todos los habitantes de aquí de Aracena, y el recurso económico que supone también el hecho de que vengan muchos habitantes de los cascos urbanos de Sevilla, de Huelva, vienen a conocernos, y es una oferta muy amplia la que se está presentando. Yo creo que eso es un factor muy importante para hacer más atractivo la visita a nuestro parque natural, e incluso se está complementando con algo que digamos novedoso, entre comillas, ¿no? de incentivar la utilización de la bicicleta en el medio rural. Yo creo que es una de las iniciativas, y además desde el parque estamos trabajando en que eso vaya más, de que haya una utilización racional también. Tenemos que ser conscientes de que todos los que utilizamos las bicicletas tenemos que utilizarlo compartiendo el uso con otros usuarios como los senderistas. Yo creo que mientras haya respeto entre unos y otros y cortesía, pues yo creo que es perfectamente compatible, y tiene una capacidad digamos, de uso bastante importante por la red que tenemos de senderos, ¿no? Y nada, desde aquí quería invitar a todos los oyentes de Tele Aracena que visiten este sendero que es encantador y que ofrece mucha riqueza, como he dicho, de geología, de botánica, de fauna, de paisaje. Y nada, muchísimas gracias.